Un frío implacable se aferraba a las piedras del castillo de Valoria, un frío que no provenía solo de las nieves eternas que cubrían las cumbres de las montañas, sino del alma misma del reino. Pasillos largos y sombríos, decorados con tapices que narraban glorias pasadas, resonaban con el silencio opresivo de secretos bien guardados y deberes inflexibles. Cada sombra parecía albergar una conspiración, y el aire, enrarecido y gélido, cargaba con el peso de una jerarquía que no perdonaba debilidades ni desvíos. La ley de sucesión era el pilar que sostenía la paz, una ley tan antigua y rígida como las propias murallas, dictando que sólo la sangre pura de una reina podía engendrar un heredero legítimo, garantizando la estabilidad y la continuidad del linaje real. Cualquier otra posibilidad era vista no solo como una transgresión, sino como una amenaza directa al orden del mundo. En este reino de hielo y piedra, la noticia del nacimiento del cuarto hijo del rey se extendió no como un trueno, sino como un susurro venenoso. Se deslizó por los pasillos, pasó por las rendijas de las puertas macizas y se anidó en los oídos atentos de la corte. Esta es una de esas historias que nos rompen el alma y nos hacen cuestionar el precio del amor y del deber. Y para seguir trayendo relatos con esta fuerza, necesito tu ayuda de una forma que no te imaginas. Te pido, desde el fondo de mi corazón, que te suscribas ahora mismo. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores y formar una comunidad que sienta estas historias tan intensamente como yo. Por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás sintiendo el frío de Valoria junto a mí. Tu apoyo es mi única fuerza para continuar. En los aposentos reales, bañados por una luz pálida que apenas calentaba los lujosos tejidos, la reina Serafina permanecía inmóvil ante una ventana con vistas al patio desolado. Su belleza era un arma, afilada y peligrosa, forjada en un linaje puro y un orgullo inquebrantable. El reflejo en el cristal mostraba una figura de autocontrol absoluto, una máscara de serenidad regia que había perfeccionado a lo largo de años de un matrimonio sin amor, pero por dentro se formaba una tormenta de furia y humillación. La noticia le había llegado a través de una dama de compañía temblorosa, y cada palabra fue como un latigazo en su alma. Su infertilidad, antes un asunto de susurros piadosos, ahora era un espectáculo grotesco, contrastado por la fertilidad de una esclava cualquiera. Serafina no rompió ningún objeto, no gritó. Su ira era una fuerza más profunda y fría. Era un veneno que se acumulaba lentamente, buscando una salida calculada. Veía el rostro de Lara en su mente, la esclava de dignidad insolente que le había robado no solo el lecho de su marido, sino su propósito como reina. Y veía los rostros de los niños, 4 pequeñas dagas apuntando a su legado, a su honor. La existencia de ellos era una burla a su linaje, una mancha que necesitaba ser borrada. En aquel silencio gélido de sus aposentos no juró venganza con pasión, sino que la planeó con la precisión de un general trazando un mapa de batalla. El juego había cambiado y ella estaba decidida a ser la única vencedora. Mientras tanto, en otra ala del castillo, el rey Terón estaba en su cámara del consejo, rodeado de mapas e informes de la frontera. Él era la imagen del poder, hombros anchos, una mirada que imponía respeto y una voz que rara vez se alteraba. Gobernaba Valoria, con la razón, con una justicia firme que mantenía a los lores en su lugar y al pueblo relativamente seguro. Nadie se atrevería a cuestionar su autoridad en público, pero cuando un siervo leal le trajo la misma noticia, en un susurro discreto, la máscara de monarca impasible se resquebrajó por un instante. Un calor sutil le subió al pecho y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa que inmediatamente suprimió un secreto guardado solo para sí mismo.
Este era su tormento diario, la dualidad que lo consumía. De día era el rey de Valoria, casado con Serafina, el cimiento de la estabilidad del reino. Pero en las horas robadas, en los momentos de soledad, era solo Terón, un hombre cuyo corazón pertenecía a una mujer que las leyes de su mundo jamás aceptarían. El nacimiento de su cuarto hijo, un niño, era una alegría tan profunda como peligrosa. Era la prueba de un amor que él consideraba la única verdad en su vida, pero también era el detonante de un conflicto que temía no poder controlar más. Su vacilación, su intento de mantener esos dos mundos separados, era su mayor debilidad, y él lo sabía, sintiendo el peso de la corona más pesado cada día. Al caer la noche, cuando las sombras se alargaron y los pasillos se convirtieron en laberintos de silencio, Terón se movió, no como un rey, sino como un fantasma, usando pasadizos secretos conocidos solo por él y por unos pocos siervos de confianza. Atravesó las entrañas del castillo, dejando atrás la opulencia fría de sus aposentos y buscando el único lugar donde podía respirar. El camino era húmedo y oscuro, el aire cargado con el olor de piedra antigua y tierra mojada, un contraste flagrante con el incienso perfumado que llenaba las cámaras reales. Cada paso era un acto de traición a su deber, pero también un paso hacia su propia humanidad. Emergió en un anexo modesto, casi olvidado, en los confines del complejo del castillo. Allí, la atmósfera cambiaba drásticamente. Una chimenea encendida arrojaba un brillo dorado sobre muebles sencillos, pero de buen gusto. El aire era cálido y olía a pan recién hecho y a hierbas secas. Este era el santuario de Elara, un refugio que él había construido para ella, una jaula de oro que la protegía y la aprisionaba al mismo tiempo. Era un espacio que existía fuera de las reglas de Valoria, un pequeño reino de amor y miedo construido sobre los cimientos de un secreto mortal. Al entrar, dejó de ser el rey Terón y se convirtió solo en el hombre que amaba a la mujer que lo esperaba adentro. Elara estaba sentada en una mecedora acunando al recién nacido. La luz del fuego danzaba en su rostro, revelando una belleza que no era ostentosa, sino profunda y resiliente. Había una dignidad innata en su postura, un vestigio de su origen noble, antes de ser capturada en la guerra y vendida como esclava. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Terón, contenían un universo de emociones conflictivas: amor, alivio y un miedo profundo y constante que nunca la abandonaba. Ella no anhelaba poder ni riquezas. Su única y feroz motivación era la supervivencia de sus hijos, y sabía que el amor del rey era la mayor amenaza para esa supervivencia. Él se acercó lentamente, el sonido de sus botas ahogado por la alfombra de lana. Se arrodilló ante ella, no como un rey, sino como un devoto. Su mano tocó el rostro del bebé, un niño robusto con los mismos ojos oscuros del padre. Se le formó un nudo en la garganta. En ese pequeño rostro veía su legado, no el legado de Valoria, sino un legado de amor, de carne y hueso. «Es perfecto, Elara», susurró Terón, su voz ronca de emoción. «Es la prueba de que los dioses, a veces, nos sonríen». Las palabras eran para consolarla, pero ambos sabían la peligrosa verdad que escondían, el desafío que esa pequeña vida representaba. En un rincón de la habitación, los otros 3 niños dormían, 2 niñas y un niño, sus rostros serenos en la inocencia del sueño. Eran el símbolo vivo del amor prohibido del rey, el catalizador silencioso de una tragedia que se anunciaba. Terón los miró, sintiendo una ola de amor protector tan abrumadora que casi lo asfixiaba. Daría su reino por ellos, su poder, su vida. Pero la paradoja era que su poder era lo único que los mantenía vivos, aunque precariamente. Él era su escudo,
pero también el blanco que atraía el peligro. Esa contradicción lo atormentaba, convirtiendo cada momento de felicidad en una tortura silenciosa. Elara, con su aguda inteligencia, sentía que la tormenta se acercaba. Amaba a Theron con una profundidad que la asustaba, pero el miedo por sus hijos era una fuerza aún mayor. «La reina lo sabe», dijo ella, su voz un hilo de sonido en el silencio de la habitación. «Siento sus ojos en mí, incluso cuando no está aquí. Los susurros en el castillo son más fuertes, Theron. Nos llaman aberraciones. A mí me llaman hechicera». Cada palabra era un cuchillo en su corazón, pues sabía que en el juego del poder, ella y sus hijos eran las piezas más fáciles de sacrificar. Vivía en un estado de ansiedad constante, oscilando entre la esperanza en la protección de él y la dolorosa certeza de su vulnerabilidad. Theron la abrazó, envolviéndola junto con el bebé en sus brazos fuertes. «Voy a protegerlos. Lo juro por mi vida, Elara. Nadie los tocará». Pero incluso mientras pronunciaba el juramento, una parte de él sabía que era una promesa difícil de cumplir. Subestimaba la profundidad del odio de Serafina, la crueldad que nacía de la humillación. Creía que podría controlar la situación, maniobrar las piezas del tablero político para mantener a salvo a su familia secreta. Aún no entendía que no estaba jugando al ajedrez, sino lidiando con un fuego que una vez encendido consumiría todo a su paso, incluidas sus mejores intenciones y su poder real. Al día siguiente, el contraste no podría ser más flagrante. En el gran salón de banquetes, durante una comida formal, el rey Theron se sentó en su trono elevado, con la reina Serafina a su lado. El espacio entre sus sillas parecía un abismo insuperable. La trataba con una frialdad protocolaria, una cortesía vacía que era más insultante que cualquier grito. Cumplía su papel, discutiendo asuntos de Estado con los nobles, pero sus ojos estaban distantes, perdidos en los recuerdos de la noche anterior, en el calor de la habitación de Elara, en el olor de su bebé recién nacido. Cada momento en ese salón era una mentira, una actuación para el reino. Serafina, por su parte, desempeñaba su papel con una perfección impecable. Sonreía, asentía con la cabeza, participaba en las conversaciones con una gracia que desmentía la furia que la consumía, pero su mirada era afilada. Observaba a cada lord, a cada dama, midiendo lealtades, identificando debilidades. Notó las miradas de lástima que le lanzaban, la curiosidad mórbida sobre los bastardos reales. Cada una de esas miradas era un grano de pólvora añadido al barril que estaba preparando. Su humillación pública no la rompería. La convertiría en una fuerza implacable y usaría la propia estructura de la corte para tejer su red de venganza. La fractura en el matrimonio real estaba expuesta para quien quisiera verla. No era una grieta, sino un cañón. La indiferencia del rey hacia la reina era el combustible que alimentaba los rumores. Se decía que Elara no era solo una amante, sino una hechicera que había embrujado al monarca, robándole su voluntad y su simiente. Esos rumores, cuidadosamente plantados y nutridos por los aliados de Serafina, comenzaron a crear una narrativa peligrosa. Elara ya no era vista como una mujer, sino como un monstruo, una amenaza sobrenatural al orden natural del reino y a la santidad del linaje real. Mientras tanto, en los pasillos de servicio y en las cocinas, el tono era diferente. Allí, Elara era conocida por su amabilidad, por su dignidad incluso en la servidumbre. Muchos de los siervos, que vivían bajo el mismo yugo de la jerarquía opresora, sentían una simpatía silenciosa por ella. Veían en ella no a una hechicera, sino a una mujer atrapada en una situación imposible, víctima del deseo de un rey. Sin embargo, la simpatía era una moneda sin valor en la corte de Valoria. El miedo era la moneda corriente, y el poder de la reina para destruir vidas con una sola palabra era mucho mayor
que cualquier sentimiento de solidaridad. Terón, ciego por el amor y por una peligrosa autoconfianza, creía poder contener la marea de odio. Emitía órdenes para castigar a quienes difundían los rumores más viles, pero eso solo servía para empujar las conspiraciones a las sombras, donde se volvían aún más potentes. No se daba cuenta de que Serafina no lo estaba atacando a él directamente, sino al símbolo de su debilidad, el ara. Al convertir a la esclava en una amenaza pública, la reina estaba, en realidad, acorralando al rey, forzándolo a una posición en la que cualquier defensa abierta de su amante sería vista como una confirmación de las acusaciones. El ara sentía que la red se cerraba a su alrededor. Los pocos siervos que antes conversaban con ella ahora desviaban la mirada. La comida que le traían era inspeccionada con paranoia. Cada sombra que se movía fuera de su ventana era una amenaza potencial. Empezó a ver el rostro de la reina en todas partes, en cada mirada desdeñosa de las damas de la corte, en cada susurro que se detenía abruptamente cuando ella pasaba. Su santuario se estaba convirtiendo en su prisión, y el miedo por el futuro de sus hijos era un sabor amargo y constante en su boca, un veneno que la consumía lentamente desde dentro. La corte de Valoria se convirtió en un escenario de intrigas silenciosas. La reina, con su inteligencia política, comenzó a forjar alianzas. Se acercó a nobles descontentos, aquellos que veían a los hijos ilegítimos del rey como una ofensa a la tradición y una amenaza a la estabilidad. Uno de ellos era el duque Alaric, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, cuyo linaje era casi tan antiguo como el del propio rey. Serafina vio en él la herramienta perfecta para sus planes, prometiéndole poder e influencia a cambio de su ayuda para purificar la corte. La tensión en el castillo se volvió casi palpable, una niebla densa que asfixiaba a todos. La alegría secreta del rey por el nacimiento de su hijo ahora estaba manchada por la creciente ansiedad. Sus encuentros con el ara se volvieron más breves, más cargados de urgencia y miedo. El amor que era su refugio ahora era la fuente de su mayor pavor. Se veía atrapado en una encrucijada imposible, un dilema que su corona y su poder parecían incapaces de resolver. Proteger a la mujer que amaba significaría arriesgar la paz de su reino. Mantener la paz significaría sacrificar la única felicidad que había conocido. El ara, por su parte, comenzó a contemplar lo impensable. Quizás la única manera de salvar a sus hijos era desaparecer, huir del castillo, del rey, del amor que era su bendición y su maldición. Pero, ¿a dónde iría una esclava con 4 niños pequeños? El mundo exterior era tan despiadado como la corte, si no más. Estaba acorralada, su existencia definida enteramente por el hombre que la amaba y por la mujer que la odiaba. Su identidad como persona, como la noble que un día fue, había sido borrada, reemplazada por el papel que le había sido impuesto, la amante del rey. El invierno en Valoria era largo y brutal, y el frío que se instalaba en el castillo parecía un presagio de lo que estaba por venir. La nieve caía incesantemente, cubriendo el mundo con un manto de blanco puro, una ironía cruel ante la corrupción que pudría el corazón del reino. La inocencia de los 4 herederos, ajenos a la tormenta que se formaba a su alrededor, era un contraste doloroso con la complejidad mortal del Juego de Tronos. Eran el centro de todo, el premio y el cebo, y su destino estaba siendo sellado por fuerzas mucho más allá de su comprensión. La reina observaba todo desde su ventana, el mundo cubierto de nieve, y veía en él un lienzo en blanco, listo para ser pintado con el rojo de su venganza. No sentía remordimiento, solo una determinación gélida. Para ella, el ara y sus hijos no eran seres humanos, sino obstáculos. Eran un error en el tapiz de la historia de Valoria, un nudo que necesitaba ser deshecho o cortado a la fuerza.
El plan ya estaba en marcha, sus piezas cuidadosamente posicionadas, y esperaría el momento adecuado para dar el jaque mate. El rey Terón, en su soledad regia, miraba el fuego en su chimenea y veía el futuro ardiendo. Entendía la teoría del poder, la necesidad del sacrificio por el bien mayor, la lógica fría del deber dinástico, pero su corazón se negaba a obedecer a su mente. El amor por Elara y sus hijos era una fuerza primal, una verdad que desafiaba todas las leyes y tradiciones. Estaba en una guerra contra sí mismo, el rey contra el hombre, y sentía que, independientemente de quién ganara, estaría condenado a perder una parte de su alma. La vulnerabilidad de Elara era el punto central de todo el conflicto. No poseía ejércitos, ni títulos, ni aliados poderosos. Su único escudo era el amor de un hombre dividido, un escudo que parecía cada vez más frágil. Representaba la injusticia social del reino en su forma más cruda. Su vida y la de sus hijos estaban a merced de los caprichos de los poderosos. Su dignidad y resiliencia eran sus únicas armas, pero en una batalla de espadas y veneno, la dignidad rara vez es suficiente para sobrevivir. La atmósfera opresiva del castillo, con sus pasillos sombríos y su imponente arquitectura, reflejaba perfectamente la prisión emocional en la que vivían todos los personajes. Terón estaba atrapado por su deber, Serafina por su honor herido, y Elara por su condición. El castillo no era un hogar para ninguno de ellos, sino una arena, un escenario para una tragedia que parecía inevitable, escrita en las estrellas frías que brillaban sobre el reino de Valoria. El amor de Terón, que debería haber sido la salvación de Elara, se convirtió en su mayor maldición. Cada gesto de cariño del rey, cada regalo secreto, cada visita nocturna, solo la marcaba aún más como el objetivo principal de la furia de la reina. Estaba atrapada en una paradoja cruel. El afecto que la mantenía cuerda era el mismo que la empujaba al borde del abismo. Era un amor que florecía a la sombra de la muerte, hermoso y trágico en igual medida. La historia de Valoria estaba en un punto de inflexión. Un reino gobernado por la razón estaba a punto de ser consumido por la pasión, los celos y la venganza. La estabilidad, construida sobre siglos de tradición, estaba siendo amenazada por 4 niños inocentes y por el amor prohibido que les dio la vida. La corte, con su fachada de orden y decoro, era un barril de pólvora esperando una chispa, y la mano que sostenía la antorcha pertenecía a una reina con nada que perder y todo por vengar. El viaje de Cerón como antihéroe apenas comenzaba. Su vacilación para enfrentar la realidad, su creencia de que podría proteger a su familia sin perturbar el orden, era la falla trágica que lo llevaría a la ruina o a una transformación inimaginable. Se encontraba en el epicentro de un conflicto que oponía amor y deber, corazón y corona, y su elección final definiría no solo su propio destino, sino el legado de todo un reino. Las semanas que siguieron al nacimiento del 4.º heredero fueron como la lenta congelación de un lago. En la superficie todo parecía en calma, pero por debajo una fuerza inexorable y fría se apoderaba de todo. La reina Serafina, moviéndose con la gracia de una serpiente, comenzó a tejer su red. Sus encuentros con el duque Alaric se volvieron más frecuentes, realizados en capillas olvidadas o durante cacerías escenificadas. Allí, lejos de los oídos de la corte, ella alimentaba la ambición de él con promesas de poder, pintando un cuadro de un reino purificado, libre de la mancha de los bastardos. Él, un hombre que siempre se había sentido subestimado por el rey, vio en la alianza con la reina la oportunidad de oro para ascender, y su lealtad se convirtió en un arma afilada en las manos de ella. La campaña de Serafina era una obra maestra de sutileza y crueldad. No hacía acusaciones directas, pues eso sería vulgar y podría volverse en su contra. En cambio, plantaba semillas de duda.
una dama de compañía, bien pagada, mencionaba haber visto a Elara recogiendo hierbas extrañas a la luz de la luna. Un guardia, leal al duque Alaric, juraba haber oído cánticos en una lengua desconocida provenientes de los aposentos de la esclava. Pequeñas mentiras, inofensivas por sí solas, pero que juntas creaban un tapiz convincente de brujería y hechicería. La narrativa de que Elara había embrujado al rey para generar hijos ya no era un rumor de pasillo. Comenzaba a ser aceptada como una verdad sombría por una nobleza supersticiosa y ávida de un chivo expiatorio. Para Elara, el mundo se encogió hasta reducirse a las 4 paredes de sus aposentos. El aire de santuario que el lugar había tenido se disipó, reemplazado por una atmósfera de asedio. Una de sus siervas más leales, una joven que le mostraba genuina bondad, fue súbitamente despedida por una acusación inventada de robo. Fue reemplazada por una mujer mayor, de mirada fría e impasible, cuyos ojos parecían registrar cada movimiento suyo. Elara sabía que la nueva sierva era una espía de la reina, y la sensación de estar constantemente vigilada era una tortura psicológica que corroía sus nervios y la sumergía en un estado de paranoia constante. Apenas comía, temiendo que la comida estuviera envenenada. Examinaba cada trozo de pan, cada sorbo de agua, con un miedo que la dejaba exhausta. Su sueño era ligero y perturbado, atormentado por pesadillas en las que la reina, con una sonrisa gélida, le arrancaba a sus hijos de los brazos. Pasaba los días observando a sus niños jugar, su amor por ellos mezclado con un terror tan profundo que llegaba a ser físico. Cada risa de sus hijos era para ella un sonido precioso y frágil, un eco de una felicidad que sentía que estaba a punto de ser destrozada. Su resiliencia, antes una fortaleza, comenzaba a presentar grietas bajo el peso de la presión implacable. El rey Terón no era totalmente ciego a esta guerra silenciosa. Veía el miedo en los ojos de Elara y sentía el veneno esparciéndose por su corte. Intentó reaccionar. Ordenó que sus guardias personales se encargaran de la seguridad del anexo de Elara, pero sus hombres eran vistos como una fuerza de ocupación, validando la idea de que la esclava necesitaba ser contenida. Intentó ofrecerle a Elara regalos y comodidades, pero cada artículo de lujo era tergiversado por la propaganda de la reina y presentado como prueba de la influencia sobrenatural de la hechicera. Terón estaba descubriendo la terrible impotencia del poder absoluto. Podía comandar ejércitos y dictar leyes, pero no conseguía controlar los susurros y los corazones envenenados de su propia corte. Se sentía cada vez más aislado. Los nobles, que antes eran sus confidentes, ahora lo trataban con una formalidad distante, sus rostros máscaras de lealtad fingida. Sabía que muchos de ellos se estaban alineando con Serafina, no por creer en las historias de brujería, sino por pragmatismo político. Los hijos de Elara representaban la inestabilidad, una posible crisis de sucesión que podría sumergir al reino en una guerra civil. Al oponerse a los bastardos, estaban en sus mentes protegiendo el futuro de Valoria. Terón se dio cuenta de que al proteger a su familia secreta se estaba convirtiendo en un enemigo para la propia estabilidad que había jurado mantener. El rey estaba en guerra con su reino. En medio de esta creciente oscuridad, hubo un breve momento de luz. Una tarde fría, Terón logró escapar de sus deberes y visitar a Elara. La encontró enseñando a su hija mayor, una niña de 6 años con los ojos curiosos del padre, a dibujar con un trozo de carbón. El hijo mayor, un niño de 8 años llamado Kael, exhibía con orgullo una pequeña figura de madera que él mismo había tallado. Por un instante, el miedo pareció retroceder. Rieron juntos. Terón contó historias de sus propias aventuras de infancia, y la pequeña habitación se llenó de un calor que parecía capaz de derretir todo el hielo de Valoria.
En ese momento no eran rey, esclava y bastardos, eran solo una familia. Kyle, en particular, era la imagen de la salud y la vitalidad, fuerte, de risa fácil y con un parecido innegable al rey. Era una fuente de inmenso orgullo para Terón. El niño tenía la valentía del padre y la dignidad de la madre, una combinación que hacía que el corazón del rey se hinchara de esperanza y al mismo tiempo de miedo. Veía en su hijo no solo a un niño amado, sino la promesa de un futuro diferente, un futuro que desesperadamente quería construir. Aquella tarde fue un bálsamo para sus almas cansadas, un recordatorio de lo que estaba en juego y del por qué necesitaba seguir luchando, incluso cuando la batalla parecía perdida antes de comenzar. Pero la reina Serafina no descansaba. Sabía del apego especial del rey por su hijo mayor. Sabía que destruir a ese niño sería el golpe más profundo, el dolor más agudo que podría infligir tanto a Theron como a Elara. El nacimiento del cuarto hijo, el niño robusto que era una copia del rey, había acelerado su cronograma. Sentía que su tiempo como reina se estaba agotando y que necesitaba actuar de forma decisiva. La muerte de uno de los bastardos, presentada como una tragedia natural, sería la prueba perfecta. Si el rey no lo aceptaba, si el rey quedaba paralizado por el dolor, entonces el camino estaría libre para eliminar a los otros. El plan fue ejecutado con una precisión diabólica. No hubo veneno obvio en una copa. El arma de Serafina fue mucho más sutil. A través de su nueva sierva, un polvo incoloro e inodoro, extraído de un hongo raro que crecía en las profundidades del bosque del norte, fue mezclado con el agua del pozo particular que abastecía los aposentos de Elara. Era un veneno de acción lenta que imitaba los síntomas de una enfermedad intestinal agresiva, una dolencia común y a menudo fatal en niños durante los rigurosos inviernos de Valoria. Nadie jamás sospecharía de asesinato. Sería solo otra triste estadística, una tragedia lamentada y rápidamente olvidada por la corte. La primera en sentir los efectos fue la hija menor, que tuvo fiebre por un día, pero siendo más fuerte, se recuperó. El objetivo, sin embargo, fue alcanzado con precisión. Kyle, el niño vibrante de 8 años, se despertó en medio de la noche con fuertes dolores abdominales y una fiebre que lo hacía delirar. Elara entró en pánico. Usó compresas frías, preparó tés de hierbas que su abuela le había enseñado, pero la fiebre no cedía. El niño, que días antes corría y reía, ahora estaba débil, su pequeño cuerpo retorciéndose de dolor. El miedo de Elara se transformó en un terror blanco y frío. Gritó pidiendo ayuda, y el sonido resonó por los pasillos vacíos como un lamento fúnebre. Los médicos reales fueron llamados, una concesión que Theron exigió. Llegaron con sus bolsas de cuero llenas de instrumentos y tarros de ungüentos, sus expresiones graves e impotentes. Examinaron al niño, murmuraron entre sí en latín, y su diagnóstico fue vago y sombrío, una fiebre intestinal maligna que asolaba el cuerpo. Sangraron al chico, una práctica común que solo lo debilitó aún más. Theron observaba todo, de pie en un rincón de la habitación, su rostro una máscara de piedra que apenas contenía la agonía que lo desgarraba por dentro. Se sentía un rey inútil, un padre impotente, incapaz de detener la muerte que se acercaba a su hijo. Elara no se apartó de la cama de Kyle durante 2 días y 2 noches. Sostenía su mano, susurrando historias y canciones de cuna, su rostro bañado en lágrimas silenciosas. Vio cómo la luz en los ojos de su hijo disminuía, cómo su respiración se volvía más superficial. Sintió la vida escapándose de él, lenta, cruelmente. En su última hora, la fiebre cedió y abrió los ojos, lúcido por un instante. Miró a su madre y susurró una sola palabra: «Padre». Y entonces, con un suave suspiro, se fue.
El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, un vacío absoluto donde antes había vida y risas. El dolor de Elara fue una fuerza de la naturaleza, un colapso silencioso. No gritó, permaneció sentada, sosteniendo el cuerpo ahora frío de su hijo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, sus ojos vacíos mirando a la nada. Le habían arrancado el corazón del pecho y el mundo había perdido todo color y todo sonido. Para ella, aquello no era una enfermedad, era el cumplimiento de la profecía que sentía en sus huesos. La reina había extendido su mano sombría y se había llevado su bien más preciado. La culpa la inundó. La culpa por amar al rey, la culpa por haber traído a sus hijos a un mundo que los veía como desechables. Terón sintió la muerte de su hijo como un golpe físico, un hacha que partió su alma en dos. Se acercó y, con una delicadeza que contrastaba con la furia que hervía en su sangre, tomó el cuerpo de Cael de los brazos de Elara. El niño parecía tan pequeño, tan frágil. La culpa del rey era abrumadora. Su pasividad, su vacilación, su tonta creencia de que podría gestionar el odio de Serafina, todo eso había costado la vida de su hijo. Había subestimado a su enemiga y el precio de esa arrogancia estaba allí, en sus brazos, frío e inmóvil. El dolor inicial rápidamente dio paso a una claridad terrible y gélida. Esa noche, el luto en el castillo fue protocolario. Se encendieron velas en la capilla. La reina Serafina asistió, su rostro una máscara de compasión y tristeza perfectamente ensayada. Ofreció sus condolencias al rey, palabras vacías que sonaron como vidrio roto a los oídos de Terón. Él la miró a los ojos y por primera vez vio más allá de la reina orgullosa y humillada. Vio al monstruo detrás de la máscara, la profundidad abismal de su crueldad. No tenía pruebas, solo la certeza absoluta en su corazón devastado. Aquello no había sido una enfermedad, había sido un asesinato, había sido una declaración de guerra. Más tarde, solo en la cámara del consejo, Terón se derrumbó. La fachada de rey fuerte se deshizo y sollozó, un sonido gutural de pura angustia. Miró el trono vacío, el símbolo de su poder y de su impotencia. La corona nunca le pareció tan pesada, tan manchada de sangre. Había intentado tener los dos mundos, el deber y el amor, el reino y la familia. Ahora entendía que eso era imposible. La muerte de Cael no era el fin del plan de Serafina, era solo el comienzo. Ella no se detendría hasta que todos estuvieran muertos, hasta que cada vestigio de Elara fuera borrado de la historia. El dolor y la culpa forjaron algo nuevo dentro de Terón. La vacilación fue quemada, reemplazada por una determinación fría como el acero de Valoria. La pasividad se transformó en una furia silenciosa y enfocada. Ya no reaccionaría a los movimientos de Serafina, los anticiparía, la cazaría en el juego que ella misma había creado. La muerte de su hijo le había enseñado la lección más brutal de su vida. En el juego de tronos no hay término medio. O se vence o se muere. Y él ya no estaba dispuesto a dejar que su familia muriera. El antihéroe estaba muerto. Un vengador estaba naciendo de las cenizas de su dolor. El cuerpo de Cael fue enterrado en una tumba sin marcar, fuera de los terrenos, sagrados de la realeza, como correspondía a un bastardo. Terón y Elara observaron desde lejos, dos figuras solitarias contra el cielo gris. No hubo ceremonia, solo el sonido de la tierra cayendo sobre el pequeño ataúd. En ese momento, Terón hizo un juramento silencioso sobre la tumba de su hijo. No salvaría su reino, no protegería su corona, protegería lo que quedaba de su familia, costara lo que costara. La guerra ya no era política, era personal. La tragedia sacudió a la corte, pero de la manera que Serafina había previsto. La mayoría vio el evento como un mal presagio, una señal del descontento de los dioses con la transgresión del rey.
La muerte del bastardo mayor fue vista por algunos como una corrección divina, una limpieza natural. Las acciones de la reina fueron tan bien encubiertas que su imagen pública salió fortalecida. Ella era la reina piadosa, compartiendo el dolor de su marido, mientras la esclava hechicera perdía a uno de sus hijos malditos. Serafina había ganado la primera batalla de forma abrumadora. Elara se encerró en un capullo de luto. Se negaba a dejar a sus otros 3 hijos solos, ni por un segundo. El miedo que antes la atormentaba ahora era una presencia constante y asfixiante. Miraba a Terón y veía no solo al hombre que amaba, sino también la causa de su miseria. El amor de ellos, que un día pareció un refugio, ahora era una sentencia de muerte. La culpa y el resentimiento comenzaron a mezclarse con su amor, creando una poción emocional compleja y dolorosa que amenazaba con envenenar lo que quedaba de su relación. El cambio en Terón fue sutil, pero profundo. Se volvió más silencioso, más observador. Su frialdad hacia Serafina en público ahora contenía un filo de peligro. Comenzó a usar las herramientas de su poder de una forma que nunca había hecho antes. No para gobernar, sino para espiar. Convocó a su maestro de espías, un hombre sombrío y leal llamado Casián, a quien nunca había necesitado usar para asuntos internos. Su orden fue simple y directa. Vigila a la reina, cada paso, cada palabra, cada susurro. Quiero saber quién respira cerca de ella. El rey, devastado, ahora entendía la profundidad de la maldad que enfrentaba. Sostenía su reino en las manos, un poder inmenso, y aún así no pudo proteger a su propio hijo dentro de su castillo. Un dolor que quiebra a un hombre o lo transforma en algo más fuerte. A veces, las historias nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos qué haríamos en su lugar, enfrentados a una elección imposible. La muerte del niño sirvió como el punto de inflexión definitivo. Para Serafina fue la prueba de que su plan era viable. Para Elara fue la destrucción de la última chispa de esperanza. Y para Terón fue el despertar brutal. La guerra secreta en Valoria había cobrado su primera víctima y el tablero de ajedrez estaba ahora manchado de sangre. Las piezas restantes se moverían ya no con cautela, sino con la ferocidad desesperada de quien ya ha perdido lo que más importaba. La atmósfera en el castillo se volvió insoportable. El dolor silencioso de Elara, la furia contenida de Terón y la confianza triunfante de Serafina crearon un triángulo de emociones extremas que electrizaba el aire. Cada comida, cada aparición pública era un acto de guerra psicológica. La inocencia había sido permanentemente exiliada del reino, y la narrativa avanzaba inexorablemente hacia una confrontación que prometía ser tan sangrienta como el sacrificio que la había provocado. El desarrollo de la trama había alcanzado un punto sin retorno. Pasaron los meses, y el luto dio paso a una paz frágil y artificial. Para celebrar una nueva alianza comercial con un reino vecino, el rey Terón anunció un gran banquete. El salón principal del castillo fue decorado con una opulencia que no se veía en años. Tapices de oro y carmesí colgaban de las paredes. Cientos de velas en candelabros de plata bañaban el ambiente en una luz cálida y parpadeante, y el sonido de laúdes y flautas creaba una melodía alegre que contrastaba violentamente con la tensión que aún hervía bajo la superficie. La nobleza de Valoria, vestida con sus mejores sedas y terciopelos, bebía vino y reía, ansiosa por dejar atrás la sombra de la tragedia reciente y entregarse a la ilusión de normalidad. El rey Terón presidía la mesa principal, su expresión indescifrable. Desempeñaba el papel de anfitrión con una perfección mecánica, brindando con los invitados e intercambiando cortesías, pero sus ojos nunca estaban quietos. Se movían constantemente por el salón, observando, calculando. Desde la muerte de Cael vivía en un estado de alerta permanente. Su mente,
una fortaleza de planes y contraplanes. A su lado, la reina Serafina era la imagen de la gracia y la belleza regia, una sonrisa serena en sus labios. Pero había un brillo febril en su mirada, la excitación de un depredador que sabe que su presa está a punto de caer en la trampa. Estaba en la cima de su confianza, sintiendo el poder en sus venas. Para humillación de Elara, Serafina había insistido en que sirviera el vino en la mesa principal esa noche. Era un acto de crueldad calculado, diseñado para exhibirla como nada más que una sierva, para restregarle su posición inferior en la cara a toda la corte. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo descontroladamente, Elara se movía entre los nobles, su rostro una máscara de sumisión para ocultar el terror que sentía. Cada mirada que recibía, ya fuera de lástima o de desprecio, era como una puñalada. Sentía el peligro en el aire, una electricidad que precedía a una tormenta, y sabía que aquella noche no era una celebración, sino un escenario para su ejecución. En el apogeo de la fiesta, cuando el vino fluía libremente y las risas eran más fuertes, Serafina se levantó, golpeó suavemente su copa de plata con una cuchara, y el sonido, claro y penetrante, cortó la melodía y las conversaciones. Un silencio instantáneo cayó sobre el salón. Todos los ojos se volvieron hacia la reina, que permanecía de pie, su postura impecable, su rostro una mezcla de solemnidad y urgencia. «Mis lores, mis damas, pido su atención», comenzó, su voz resonando con una autoridad que nadie osaría desafiar. «Lamento interrumpir esta celebración, pero un mal anida entre nosotros. Un cáncer que amenaza el alma de nuestro reino y la vida de nuestro rey». La mandíbula de Theron se tensó, pero permaneció en silencio, esperando. El momento que tanto temía, y de cierta forma anticipaba, había llegado. Serafina se giró lentamente y apuntó un dedo acusador directamente a Elara, que se congeló en el lugar, la jarra de vino en su mano. «Esta mujer», proclamó la reina, su voz ahora llena de una furia justa, «esta esclava, a quien llaman Elara, no es quien parece ser. Es una hechicera de la más baja estirpe. Usó artes oscuras para embrujar a nuestro noble rey, para robar su simiente y engendrar su prole maldita, trayendo desgracia y muerte a este castillo. Es el culpable de brujería y traición contra la corona». Un suspiro colectivo recorrió el salón. La acusación, antes un susurro, ahora era un grito de guerra. Elara se puso pálida como la muerte. Sus labios se entreabrieron en una protesta silenciosa que no encontró sonido. Antes de que Theron pudiera intervenir, Serafina hizo una señal. El duque Alaric se adelantó, su expresión sombría y seria, seguido por la sierva de mirada fría y por dos guardias. «Tenemos pruebas», continuó la reina, su voz triunfante. «Pruebas de su traición, encontradas en sus propios aposentos. Muestren a todos la abominación que usó para aprisionar la voluntad de nuestro rey». La sierva, con un gesto dramático, abrió un paño de terciopelo para revelar lo que había dentro. Era una pequeña muñeca, toscamente hecha de paja y tela, con un mechón de pelo oscuro, innegablemente perteneciente al rey. Un alfiler de plata estaba clavado donde debería estar el corazón de la muñeca. Para la mente medieval y supersticiosa de la corte, aquella era una prueba irrefutable de magia negra. La sierva entonces testificó, con la voz embargada de miedo fingido, que había encontrado el objeto escondido bajo el colchón de Elara, junto con frascos de pociones de olor dulzón y símbolos extraños dibujados en el suelo. El duque Alaric entonces dio un paso al frente, su voz grave llenando el tenso silencio. «Pares míos», dijo, dirigiéndose a la nobleza, «yo mismo he visto la influencia maligna de esta mujer. He visto a nuestro rey, un hombre de razón y fuerza, volverse distante y atormentado. La trágica muerte de su hijo bastardo no fue una enfermedad, sino el precio de la magia negra que ella practica. La ley de Valoria es clara sobre tales crímenes. Esta corrupción
debe ser extirpada antes de que nos consuma a todos. La vida del rey y la estabilidad de nuestro reino dependen de ello. Su discurso fue un golpe maestro, transformando la venganza de la reina en una cuestión de seguridad nacional. La marea de la opinión se volvió completamente en contra de Elara. Los nobles, antes vacilantes, ahora la miraban con una mezcla de miedo y odio. Murmullos de «quémenla» y «justicia» comenzaron a extenderse por el salón. Elara, acorralada, miró desesperadamente a Cerón, sus ojos implorando socorro. Era una presa rodeada por una manada de lobos, y su único protector estaba sentado en un trono, paralizado por la situación imposible. Estaba sola, despojada de su dignidad, su vida pendiendo de un hilo, dependiendo de la decisión de un solo hombre. Serafina, sintiendo la victoria a su alcance, dio el golpe final. «No podemos permitir que este mal respire el mismo aire que nosotros ni una noche más», exclamó, su voz alcanzando un tono febril de convicción. «Exijo, en nombre de la seguridad del rey y de la pureza de este reino, un juicio inmediato, que sea sometida al juicio por fuego para que los dioses revelen su culpa, o que sea ejecutada al amanecer por su traición. La ley debe cumplirse». La demanda de un juicio por fuego era una sentencia de muerte velada. Pocos sobrevivían a tal prueba. Había acorralado al rey completamente frente a toda su nobleza. Todos los ojos en el gran salón se fijaron en el rey Terón. El silencio era absoluto, pesado de expectación y del peso de la historia. Este era el momento que definiría su reinado. Miró el rostro triunfante de Serafina, la ambición hambrienta en los ojos del duque Alaric, los rostros asustados y acusadores de sus lores y finalmente el rostro aterrorizado de Elara. En ese instante el mundo se resumió a dos opciones, cada una más monstruosa que la otra. Dos caminos que llevaban a diferentes tipos de infierno. Su conflicto interno era una tormenta violenta. La razón de Estado, el deber de rey, todo lo que había aprendido desde su nacimiento, le gritaba que sacrificara a Elara. Sería la elección lógica, la que preservaría la paz. Condenaría a la hechicera, apaciguaría a su corte, aseguraría la alianza con el reino vecino y salvaría su trono. Sería visto como un rey fuerte que puso el deber por encima del sentimiento personal. Pero para ello, tendría que enviar a la mujer que amaba a una muerte agonizante y dejar a sus 3 hijos restantes huérfanos, marcados para siempre como la prole de una bruja traidora. Su alma se haría pedazos. La otra opción era la del corazón: defender a Elara, declarar su inocencia, desafiar a su reina, a su consejo y a toda su corte. Sería un acto de amor, un acto de justicia personal, pero las consecuencias serían cataclísmicas. Sería la confirmación de que estaba embrujado. Su autoridad se desintegraría. El duque Alaric, con el apoyo de la nobleza, tendría el pretexto perfecto para iniciar una guerra civil, bajo la bandera de liberar al rey de su esclavitud. El reino que sus ancestros construyeron se sumergiría en el caos y la sangre. Salvaría a su amor, pero destruiría su legado y pondría a millones de vidas en peligro. Estaba en el filo de la navaja, suspendido sobre un abismo. El peso del mundo estaba sobre sus hombros. La vida de Elara, el futuro de sus hijos, la paz de su reino, su propia alma, todo dependía de sus próximas palabras. Podía sentir la mirada de Elara sobre él, una mezcla de terror y una última y frágil chispa de esperanza. Recordó la promesa que le había hecho, de que la protegería, un juramento que ahora parecía una broma cruel. La culpa por la muerte de Cael pesaba sobre él, un recordatorio constante de su fracaso anterior. No podía fallar de nuevo. El dilema de Terón era el dilema de todos los grandes líderes, el sacrificio de lo personal por lo colectivo. Pero, ¿y si lo colectivo estaba equivocado?
envenenado por mentiras. Y si lo personal era la única verdad que quedaba en un mundo de hipocresía y poder, ya no estaba eligiendo entre el amor y el deber. Estaba eligiendo entre dos formas de destrucción, la destrucción de su alma o la destrucción de su reino. Miró a Serafina y vio el abismo de su maldad, y una claridad fría comenzó a formarse en su mente. Lentamente el rey Terón se levantó. Su altura y su imponente presencia dominaron inmediatamente el salón. El ruido cesó por completo. Incluso la respiración parecía haberse suspendido. No miró a Elara ni a Serafina. En cambio, su mirada barrió los rostros de cada lord y dama presente, uno por uno, forzándolos a encontrar sus ojos, a reconocer la autoridad que estaban tan dispuestos a desafiar. La máscara de monarca impasible estaba de vuelta, pero había algo diferente en ella, algo más duro, más peligroso. Su decisión estaba tomada. El rey Terón levantó la mano, no para señalar, sino para silenciar. Sus ojos, fríos como el invierno de Valoria, se posaron sobre el duque Alaric y luego sobre la reina Serafina. «Tejen una historia convincente», dijo, su voz baja, pero cortando el aire tenso como una cuchilla. «Una historia de brujería y traición, con pruebas convenientes y testigos asustados. Es una actuación digna de este gran salón». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Pero toda historia tiene más de una perspectiva, y mi versión, creo yo, es mucho más interesante, y a diferencia de la suya, está sustentada por la verdad». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Serafina. Aquella no era la reacción de un hombre acorralado. «Ustedes acusan a esta mujer de usar hechizos para controlarme», continuó Terón, caminando lentamente alrededor de la mesa principal, su mirada sin apartarse nunca de la de los conspiradores. «Pero la verdadera magia negra que asola este reino no es el amor, sino la ambición. Es la codicia por un poder que no les pertenece, y el veneno de los celos que corrompe el alma». Se detuvo frente al trono. «Ustedes trajeron a sus testigos. Permítanme entonces traer al mío». Con un gesto de cabeza al capitán de su guardia, las grandes puertas del salón se abrieron. Un hombre solitario entró. Era Cassian, el maestro de espías, una figura sombría que rara vez se veía en la corte, cuya sola presencia significaba que los juegos habían terminado. El duque Alaric palideció. La confianza de Serafina vaciló por primera vez. Cassian caminó hasta el centro del salón, hizo una breve reverencia al rey y habló con una voz desprovista de emoción. «Mi rey, conforme a sus órdenes, hemos vigilado a la reina y a sus asociados durante meses», comenzó. «Interceptamos correspondencia entre su majestad, la reina y el duque Alaric. En ellas no discuten la brujería de una esclava, sino el plan para desestabilizar el trono, forjar evidencias y eliminar a los herederos ilegítimos que amenazaban el ascenso del duque al poder, en caso de que el rey falleciera misteriosamente». Cassian desenrolló un pergamino, la letra de Serafina inconfundible. El salón estalló en murmullos de asombro, pero la revelación más devastadora aún estaba por llegar. «Además», continuó Cassian, su mirada fija en Serafina, «descubrimos el origen de la enfermedad súbita que cobró la vida del joven Kael. No fue una fiebre, mi rey, fue veneno, un polvo raro suministrado por un boticario al servicio del duque Alaric y administrado en el agua del pozo por una sierva que confesó haber recibido oro de la propia reina». El silencio que siguió fue absoluto, mortal. La acusación ya no era sobre una muñeca de paja, era sobre regicidio planeado y el asesinato a sangre fría de un niño. Terón se volvió hacia su reina y por primera vez su furia fue visible para todos. «No, solo conspiraste contra mi corona», gruñó él, cada palabra un golpe. «Asesinaste a mi hijo,
mi sangre, un niño inocente, hablas de purificar el reino, pero la única podredumbre en este salón reside en tu corazón. La máscara de Serafina finalmente se rompió. El asombro dio paso a un odio puro y desenfrenado. «Era un bastardo, una mancha», gritó, su voz estridente y fea. «Todos lo son. Yo soy tu reina, de sangre pura, y fui humillada por ti y tu prostituta inmunda. Los habría matado a todos, y a ti también, para proteger mi honor». La confesión, nacida del orgullo herido, selló su destino. El caos estalló. El duque Alaric, viendo el juego perdido, desenvainó su espada en un último acto desesperado de desafío. Pero la Guardia Real, leal a Terón, ya lo rodeaba. Una lucha breve y brutal terminó con el duque desarmado y subyugado en el suelo. Serafina, por su parte, solo reía, una risa loca y sin alegría que resonaba en el opulento salón. Había perdido, pero en su mente había expuesto la debilidad de su marido al mundo. «¡Guardias!», ordenó Terón, su voz como un trueno. «Lleven a la exreina y al duque a las mazmorras más profundas. Serán juzgados por alta traición y asesinato». La amenaza inmediata había sido neutralizada. Elara, que había observado todo en un estado de shock, finalmente pudo respirar, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Theron fue hacia ella, ignorando a la corte atónita, y la sostuvo, protegiéndola del mundo. Había ganado. Había dado la vuelta al juego, expuesto la verdad y protegido a la mujer que amaba. Pero, al mirar los rostros de sus nobles, no vio alivio ni lealtad. Vio confusión, miedo y una nueva división. Había encarcelado a la reina y a uno de los duques más poderosos del reino. La fundación de Valoria estaba irremediablemente rota. Esa noche, en los aposentos ahora silenciosos, Terón tomó su decisión final. Sabía que la victoria era una ilusión. Los aliados de Alaric y los legalistas que apoyaban el linaje de Midge, Serafina nunca aceptarían a los hijos de Elara. La guerra civil ya no era una posibilidad, era una certeza. Sus hijos, el motivo de toda su lucha, serían para siempre el detonante del conflicto. Para protegerlos verdaderamente, no podía gobernar. «No podemos quedarnos aquí, Elara», dijo, su voz pesada de resignación. «Mientras yo sea rey, nunca estarán a salvo. Serán símbolos de guerra. Solo hay una manera de darles la oportunidad de tener una vida». Elara lo miró, entendiendo ya la inmensidad del sacrificio que estaba a punto de hacer. Abdicar, renunciar a todo, su poder, su título, su tierra natal, su legado, cambiar una corona por una oportunidad de paz, una oportunidad de ser solo un padre. Era un precio que ningún rey había pagado jamás. «¿A dónde iríamos?», susurró ella, la idea de un futuro fuera de aquellas paredes doradas y peligrosas casi inconcebible. «A cualquier parte», respondió él tocando su rostro. «A un lugar donde Cerón no sea un rey y Elara no sea una esclava. Un lugar donde nuestros hijos puedan crecer sin el peso de un trono sobre sus cabezas». Bajo el manto de la noche más oscura, partieron. Cerón, vestido con las ropas sencillas de un mercader, Elara con sus 3 hijos dormidos en una carreta cubierta. Dejaron el castillo por una poterna secreta, el mismo camino que Terón usaba para sus encuentros de amor. Al mirar hacia atrás por última vez, vieron las imponentes torres de Valoria recortadas contra el cielo estrellado. Era un reino que había salvado y condenado en el mismo acto. La justicia para su familia costó la paz de millones. La caída de la reina dio inicio a una guerra por la sucesión que duraría décadas y mancharía la historia del reino con sangre. Cabalgaron hacia el amanecer, hacia un futuro incierto en tierras lejanas. Terón ya no era un rey, pero era más libre de lo que jamás había sido. Elara ya no tenía miedo, solo la esperanza de una vida normal para sus hijos. Habían perdido un reino, pero quizás habían encontrado algo más valioso.
Habían cambiado el poder por la familia, la gloria por la libertad, un legado de piedra y sangre por uno de amor y supervivencia. La historia oficial de Valoria los borraría, registrando a Theron como un rey débil que abandonó a su pueblo. Pero, ¿qué queda de un legado cuando se construye sobre las cenizas de un trono? Cambió un reino por un amor que la historia se atrevió a olvidar. Al elegir la familia en lugar de la corona, ¿habría encontrado la paz o solo aplazado el precio del poder? La verdadera medida de un hombre no está en el trono que ocupa, sino en las elecciones que hace cuando todo está en juego. Su viaje nos recuerda que el más grande de los reinos es el que construimos dentro de nosotros mismos, con las personas que amamos. La historia de ellos, como tantas otras, nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder, del sacrificio y del amor. ¿Qué crees que define un verdadero legado? ¿Las coronas y los castillos o los actos de valentía hechos en nombre del corazón? El camino ante ellos era largo y desconocido, pero por primera vez lo enfrentaban juntos, no como rey y esclava, sino como iguales. El sol nació en el horizonte, bañando sus rostros en una luz dorada. Era el primer día de sus nuevas vidas, un desenlace agridulce para una historia de amor prohibido que sacudió un reino hasta sus cimientos, demostrando que, a veces, el acto más grande de un rey no es gobernar, sino saber cuándo dejarlo todo atrás.